Bien, espero que no se me caiga. Voy a aprovechar este momento para agradecer, por supuesto, a la organización de Pint of Science, pues que se haya acordado de proponerme participar compartiendo, pues bueno, qué es lo que hacemos los musicólogos y las musicólogas. Espero que nadie se le haya ocurrido pensar, uy, psicólogo, psicóloga, qué interesante, ¿no? Porque siempre cuando digo que lo que hago es musicología, lo que escucho es esto, psicología, qué interesante. Pues no, musicología. Bien, tenemos esto funcionando, perfecto. Los seres humanos somos muy buenos expresando emociones, reconociendo emociones. Si yo comparto con vosotros y vosotras esta imagen, estoy segura de que en una fracción de segundos, ¿verdad? Diréis que yo, aparte de más joven, estaba muy contenta cuando me hicieron esta fotografía, ¿verdad? Es una fotografía que sacó Justo Rodríguez, el maravilloso fotógrafo de La Rioja, el 1 de enero, cuando no tenía nada más en el periódico, ¿verdad?, para publicar, que lo que hizo fue comunicar al mundo que el Instituto de Estudios Riojanos había recibido el legado de esta persona que tenéis aquí fotografiada, Miguel Salvador Carreras, o al menos parte de su legado, su archivo personal. Dentro de este archivo había, bueno, hay muchísima documentación, como os podéis imaginar, pero una de las fuentes o uno de los documentos, o mejor dicho, de los conjuntos de conjuntos de documentos más interesante desde el punto de vista de la historia de la música del siglo XIX, era un conjunto de partituras. Exacto, tenéis aquí un ramillete de ellas, de una ópera titulada Padilla o El asedio de Medina, que sabíamos que se había estrenado parcialmente en 1845 y que desde entonces nunca más se ha vuelto a representar. De hecho, hasta el momento en que la partitura se localizó, como digo, en el archivo, en el Instituto de Estudios Riojanos, dentro del legado Miguel Salvador Carreras, se daba por extraviada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no es de extrañar esta cara de satisfacción porque no hay nada mejor que le pueda ocurrir a un historiador, una historiadora, también a un musicólogo o musicóloga, que es el darse de bruces, ¿verdad?, con una fuente que ha permanecido inédita durante todo este tiempo. Claro, en musicología, cuando nos encontramos algo así, el primer trabajo que tenemos que hacer es un trabajo que realmente es de filología, es decir, es intentar... Bueno, tengo que hacer así, bien, no sé por qué sale esto, a ver qué estoy... ya sé lo que estoy haciendo. Ahora, es intentar transformar esa fuente histórica o ese conjunto de fuentes en una partitura, ¿verdad?, que esté disponible, clara, ¿no?, para que conjuntos instrumentales modernos sean capaces de interpretarla, ¿no? Y como digo, ahí el proceso es un proceso de carácter filológico, y también de carácter catalográfico documental, es decir, además de la transcripción, ¿no?, que como podéis ver pasa sus fases de revisión hasta poder llegar al final, que siempre tiene erratas, es igual que cuando se edita un texto prácticamente, cotejando las distintas fuentes que tenemos, ¿no? Como digo, estas fuentes se tienen que describir, a pesar de las digitalizaciones y de que está todo disponible. Hay una parte del trabajo que pasa por la descripción de la fuente para facilitar, obviamente, ¿no?, el trabajo a quien viene después. Y hay también un tipo de trabajo que diría es estrictamente musicológico, ¿no?, que tiene que ver con el análisis de una obra musical, en este caso, que es una ópera, como digo, de 1845, y que se analiza según un método, ¿verdad?, que se ha ido afinando a lo largo de las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 90, ¿no?, que es cuando la ópera italiana se convierte en un objeto de estudio serio para la musicología. Entonces, ese análisis, que normalmente se coloca, ¿no?, bajo la etiqueta del análisis de la dramaturgia musical, lo que hace es intentar desentrañar, esto era del anterior, que es la edición, pero bueno, no me interesa. Es intentar desentrañar la estructura de la obra, que tiene un carácter convencional, ¿no? Y esta es la primera cuestión que hay que tomar en consideración, ¿no?, con respecto a lo que viene después. Quienes en 1845 asistieron a la representación, insisto, parcial de esta obra, conocían, vamos, de memoria una cantidad
muy, muy grande de obras del mismo tipo, ¿no? Entonces, cuando se sentaron en el teatro y asistieron a aquella representación, no solo se confrontaron obviamente con las novedades que había en esta obra, entre otras que el libreto había sido escrito originalmente en castellano, una rareza en el siglo XIX, son poquísimas las fuentes que tenemos de óperas, no de zarzuela, de óperas escritas sobre un libreto originalmente versificado, o una situación dramática y un libreto originalmente versificado en castellano. Por lo tanto, aquí ya desde el punto de vista de la historia cultural, de la historia de la música en España, esto ya es un punto, ¿no? Que hace relevante la fuente. Pero decía, las personas, a pesar de esto, a pesar de que fue cantada, como digo, en castellano, la confrontaron, ¿no? con las convenciones de la época y con las óperas que conocían, y eso es lo que les permitió, ¿verdad?, medir la originalidad del interés o no interés. De la misma manera que, bueno, vamos al cine o leemos novelas, ¿no? Sabemos muchas cosas, aunque sea de forma inconsciente, ¿no?, acerca de cómo tiene que ser el género, cualquier género que se os ocurra, el género negro o el de terror. Alguien que sea una persona aficionada a esto se sabe de memoria, ¿verdad?, las convenciones, y cuando ve una película la juzga precisamente, ¿no?, a partir de lo que conoce de estas convenciones, y dependiendo de si es demasiado repetitiva y incluye soluciones demasiado convencionales, ¿no?, pues le gustará menos, y sin embargo si incluye un factor de novedad, pues seguramente será capaz de apreciar esta novedad. Pues exactamente lo mismo, estamos exactamente en el mismo tipo de ejercicio de carácter estético, podríamos decir, en mediados del siglo XIX, cuando se estrena la obra. Y el análisis de la dramaturgia musical, sobre todo lo que incide, es en intentar entender, utilizando los útiles de la filología en gran medida, pero también del análisis musical, o sea, del análisis de las partituras, de qué forma los compositores, mayoritariamente hombres, aunque en esta época tenemos noticia de al menos una mujer, interesantísima ella, si queréis luego os hablo sobre ella, que intenta componer también una ópera sobre el mismo libretista de Padilla, ¿no? Pero decía, por eso utilizo el masculino, vaya. La cuestión es que el análisis musical lo que nos ayuda es precisamente a entender de qué manera ya no solamente se manejan las convenciones, sino también de qué manera el compositor, a partir del libreto, es capaz de crear situaciones dramáticas que podríamos decir intensificadas con la música, ¿no? Porque esa es la magia de la ópera con respecto al teatro declamado, y es que añade una capa de sentido, ¿no?, y de percepción sobre lo que está ocurriendo en el escenario, con el objetivo obviamente de mover, ¿no?, a las emociones, de conmover a quien está escuchando. Bueno, tenéis la descripción de las distintas secciones de la ópera. La ópera se llegó a escribir por completo, pero infelizmente lo que tenemos es solamente el autógrafo y algunas fuentes más relacionadas con los 5 primeros números que, como digo, se estrenaron en 1845. Claro, este trabajo que he descrito así de forma muy somera, ¿no?, que es específico de la filología, que en gran medida va a buscar, como digo, métodos de la musicología, que en gran medida va a buscar métodos de la filología, como la musicología tiene también su dimensión histórica, lo que ha acabado por ocurrir, sobre todo a partir de los años 80, es que lo que trabajamos, no siempre y no totalmente, es decir, alguien puede estar desarrollando investigación y trabajo que se relaciona más con una musicología más tradicional, pero diría que sobre todo a partir de los años 80, tal como el resto de las especialidades de historia, resulta prácticamente imposible mantenerse al margen de planteamientos, de herramientas conceptuales que vienen de las ciencias sociales. O sea, la historia llevó ahí una sacudida enorme, y la musicología, ¿verdad?, ahí, digamos, acabó por verse también afectada por este cambio, que en el fondo lo que hace es enriquecer. Es decir, lo que tenemos es, y lo veréis a continuación, un trabajo previo, ¿no?, que es el que os he descrito, y después un segundo trabajo, un segundo tipo de investigación que es de carácter más contextual, que precisamente lo que intenta, en el caso en lo que se concierne a esta ópera, desde una perspectiva histórica, es intentar entender mejor, ¿no?, cuál fue el efecto, ¿no?, que en este caso esta obra, Padilla o El asedio de Medina, que no sé si he dicho el título hasta ahora, ya lo digo,
no solamente afectó a quien estaba asistiendo, ¿no? En el teatro a su representación, sino también de qué manera se entrelaza, ¿no? Y se relaciona con otros aspectos de la sociedad y en particular con un elemento o una serie de elementos, mejor dicho, que desde los años, bueno, que robando un concepto que viene de la ciencia política y que pasa a la historiografía, que viene de la ciencia política en los años 50-60 y que pasa luego a la historiografía en los años 80, se llama culturas políticas. Entonces, digamos que esta obra, por sus características, y luego hablaré mejor y más detalladamente sobre esto, invita precisamente a intentar ir un poco más allá del análisis puramente dramatúrgico o de la recuperación de la fuente, con la esperanza, ¿verdad?, de que alguna vez se ejecute y si es representada ya ni os cuento, ¿no?, en un teatro. Como digo, esta obra, por sus características, por el tema que elige, invita, ¿no?, a intentar traer a la musicología conceptos, ¿no?, que vienen de otras áreas, ¿no? Uno de ellos es la emoción, que como os podéis imaginar, en el ámbito de la psicología está estudiadísimo. No voy a pretender que soy aquí yo experta, ¿verdad? Pero lo cierto es que los trabajos sobre la emoción, y en particular los trabajos sobre la emoción musical, son útiles para precisamente destacar o hacer tirar del hilo, ¿verdad? Y hacer un análisis de la obra que va un poco más allá, como digo, del puro análisis musical, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis, repito, que no os voy a explicar esto. Lo que me interesa es destacar precisamente que hay un rincón, ¿verdad?, de las teorías sobre la emoción que resulta muy útil para abordar fuentes como el Padilla o el Asedio de Medina, que son precisamente esas teorías que lo que hacen es entender que la emoción, o sea, las teorías de la construcción psicológica y social, dependen, entre otros factores, del contexto. Son vivencias humanas, ¿no?, para que se inicien, ¿no?, y funcionen y tengan algún tipo de efecto en las sociedades humanas, ¿no?, dependen del contexto, pero además dependen de los materiales expresivos, ¿no?, en lo que concierne a la musicología, que es lo que nos interesa, pues la música, el texto, pero también el gesto, o sea, la propia performance, ¿no? Y bueno, obviamente el conocimiento y los objetivos de quien está escuchando. Es decir, nos podrá ocurrir con respecto a los ejemplos que vamos a oír de esta obra, que quienes estáis aquí digáis, pues vaya melodrama, pues vaya horterada, pues vaya horror. Pero claro, lo que tenemos es que intentar es precisamente, cuando lo abordamos estas fuentes desde una perspectiva de la historia, desde la perspectiva de la historia, es intentar entender precisamente este horizonte de expectativas, ¿no?, de quienes en 1845 asistieron al estreno. Un ejemplo muy fácil, las fotografías, la fotografía que teníamos hace un momento, ¿verdad?, la habéis visto y supongo que habéis llegado rápidamente a la conclusión de que yo estaba feliz, ¿no?, como ahora mismo, ya se me han pasado los nervios, ahora ya no va a haber quien me eche de aquí, ¿verdad? Pero es que también somos muy buenos reconociendo las emociones en música, contextualizadas. Es una cuestión cultural. Probablemente escucharemos música de otras latitudes y nos quedaremos diciendo, ¿esto es alegre, es triste? No lo sé. Uno de los ejemplos clásicos es el contraste entre modo mayor y menor, ¿no? Os voy a poner como ejemplo dos inicios de dos conciertos para piano de Mozart, uno escrito en re mayor y el otro escrito en re menor, ¿de acuerdo? No, pues no funciona, fenomenal. Bien, este es el de re menor. Tenemos una introducción con una serie de elementos repetitivos que va creciendo, pero yo diría que estaríamos de acuerdo, ¿verdad?, en que no es una música triste, antes al contrario, afirmativa, alegre, no lo sé, ya depende del vocabulario que tengamos, en fin. Sin embargo, el segundo ejemplo, que es también, como digo, un concierto de Mozart, pero escrito en una tonalidad menor, re menor,
Escucharéis que utilizando herramientas de composición que son más o menos comparables, pues la estructura es lo mismo, tenemos una introducción, de repente tenemos un momento de impulso, ¿no? De acordes, hay una serie de elementos que se van repitiendo, sin embargo el color es completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, sí, por favor. ¿Qué os ha parecido? No sé si triste, pero cuanto menos inquietante, ¿de acuerdo? Obviamente, no es solamente la tonalidad la que produce esto, ¿no? O sea, un compositor como Mozart, y desde luego, en fin, lo que vamos a escuchar a continuación no es Mozart, ¿eh? Yo ya os voy avisando. Claro, no es Mozart, pero no solamente esto, es decir, lo que hemos escuchado es el comienzo de una obra puramente instrumental, en la que el compositor pone toda la carne al asador, y además en una época en la que precisamente se origina esta idea de que la música instrumental también cuenta historias, ¿no? También está comunicando en realidad, ¿no? Entonces, atención, porque Mozart lo está haciendo súper conscientemente. En las cartas a su padre hay ejemplos de este estilo, ¿no? Que dice, ay, he estrenado una sinfonía en París y les puse ahí un momento que yo sabía que se iban a quedar boquiabiertos. Y efectivamente, se quedaron boquiabiertos. Y en todos los puntos en los que yo sabía que iban a aplaudir, aplaudieron, efectivamente, ¿no? Entonces, los compositores, y un compositor como Mozart en particular, está jugando todos con nosotros, ¿no? O sea, y precisamente lo que intentan provocar es esta reacción por parte de quien escucha, ¿no? Claro, estamos en el dominio de la música, de la manera como la música, no me voy a extender ahí, hay quien dice que provoca, hay quien dice que representa, hay quien dice que hay determinadas características que se identifican con características de una emoción determinada y que por eso nosotros identificamos, ni entro ahí, yo simplemente os lo expongo. El punto es que las emociones musicales, precisamente porque sirven para comunicar y sirven para crear grupo, ¿no? Tienen un papel importantísimo en el ámbito de la política. El ejemplo, ¿no?, que tenéis aquí es Roger de Lille cantando la Marsellesa. La estamos oyendo, ¿no? Por supuesto, aquí hablamos de una composición pictórica. No es solamente, obviamente, que en 1849 cualquiera que viese este cuadro sabía perfectamente, conocía por lo menos la melodía de esta canción, sobre todo en Francia, claro. Pero es que además, ¿no?, la pintura, como veis, también sirve para representar o para identificar determinadas emociones, ¿no? Este momento de exaltación, ¿no? Está mirando hacia arriba, ¿no? Así que en este punto es cuando, ¿no?, se le puede echar mano, ¿verdad?, al concepto de cultura política, que, como os decía, tiene su origen en los años 50, en los trabajos interesantísimos de Almond. Después colabora con otro autor que se llama Verba y que analiza diferentes tipos de democracia, precisamente, incidiendo en la forma como factores que son ajenos al sistema, incluso a los programas políticos, ¿no?, son fundamentales para entender, ¿no?, los diferentes tipos de democracia que había, ¿no? Bueno, digo había porque el estudio siguiente, primero aparece este artículo de 56 y el estudio siguiente ya... bueno, impresionante, es un trabajo impresionante verdaderamente, escrito en colaboración, como digo, con otro politólogo, Verba, es de los años 60, ¿no? Pero ocurre, bueno, pues en las humanidades y en las ciencias sociales ocurren estas cosas, que este concepto de ciencia, de cultura, como decía, incide en esos aspectos culturales, incluyendo las emociones, que hacen crear grupos políticos, ¿no? Es de esto de lo que entre otras muchas cosas, habla Verba y Almond. Decía que en los años 80 este concepto originado en el ámbito de las ciencias sociales, en particular de la ciencia política, pasa para el ámbito de la historiografía, justamente coincidiendo con este giro, ¿no?, del que hablaba hace un momento. Y entonces hay historiadores que se dan cuenta que es una herramienta que saca a la historia política de las listas de los reyes godos y en fin, ¿no?, y la coloca en los individuos, el foco se coloca en los individuos, ¿no? La referencia
podría ser, entre otras, pero este libro es absolutamente fundamental, ¿no? Del 84, donde Hunt lo que hace es entender la forma como estos aspectos culturales, ¿no? Los símbolos como el lenguaje, las imágenes, los gestos, acaban por, en realidad, ponerle el cemento y el pegamento a la revolución, ¿no? Claro, para una obra como Espadilla o el asedio de Medina, que se estrena en 1845 en Madrid, en un momento conturbado, ¿no? Desde el punto de vista político, de los muchos momentos conturbados, ¿no? del siglo XIX en España, esta combinación, ¿no? entre emoción, cultura política es particularmente, o era, me pareció particularmente relevante, ¿no? Y entonces en esta segunda parte es lo que, bueno, intentaré compartir con quienes habéis tenido, ¿verdad?, la amabilidad de venir. El punto es que esta obra, como ya os adelantaba hace un momento, se incluye en un movimiento transnacional, transcultural, en el que la ópera y el teatro musical tienen un papel absolutamente fundamental. Es decir, en 1845, que es un periodo prerevolucionario anterior a todo el quinquenio, o estos 3 años, el lustro revolucionario, ¿no? que concluyen las revoluciones de 1848-49, este fenómeno es también transnacional, afecta obviamente a España, en cada sitio esto ocurre de una manera diferente, y resulta que las dos personas que están directamente vinculadas con esta partitura, porque son quienes por una parte escribieron, por una parte el libreto y por otra parte la música, la partitura, están muy relacionados con una corriente política o con un sector político específico, que es el del liberalismo progresista, que además tiene un elemento, que tiene un interés añadido, ¿no? Que es el hecho de que durante mucho tiempo, desde los colegas, ¿no? y las colegas de la historia general lo han dejado un poco de parte, porque el hegemónico era el liberalismo moderador, ¿no? De hecho, hablamos de la década moderada, en fin, y digamos que los momentos progresistas son como algo, una especie de hiato para que después vuelva, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el trabajo de historiadores maravillosos, ¿no? Florencia Peyroux, Maricruz Romeo, Isabel Burriel, bueno, verdaderamente maravillosos, me han facilitado la vida, ¿verdad? Para permitirme entender cuál es el contexto en el que las dos personas que colaboraron, Joaquín Espini Guillén, que es quien hizo la partitura, y Gregorio Romero Larrañaga, que es quien hizo el libreto, entender su contexto, ¿no? Claro, su contexto es lo que explica el significado que se le puede atribuir a una obra titulada Padilla o el asedio de Medina, que como veis llegó a ser incluso representada. Lo que representa la acción dramática se sitúa en uno de los episodios de las guerras de las comunidades. Es decir, lo que plantea es el enfrentamiento entre los comuneros y el ejército de los imperiales. Lo que ocurre es que lo que ocurre es algo que os voy a explicar después. Lo que traía era que, claro, aparte de esta cuestión del tema, ¿no? que es una ópera de temática nacional que incide sobre un tema, el de los comuneros, que se relaciona muy directamente con la cultura política del progresismo, de hecho. Ellos, ¿no? ambos, también están en sus redes, ¿no? de sociabilidad. En realidad lo que hacen es traer hacia los espacios suyos, ¿no? Esos debates políticos que están en el momento. Es decir, no os voy a explicar los detalles, pero en ese momento, en el 45, las disputas entre moderados, progresistas, quién va a conseguir estar más cerca de la reina, ¿no? joven reina Isabel II, están, bueno, ríete de lo que está pasando ahora con Cataluña. Es decir, hablamos de elecciones varias en el mismo año, partidos que no se presentan, partidos que sí se presentan, revueltas en las calles, es decir, la animación era considerable. Bueno, en el espacio, lo que hacen, como digo, estos dos autores es traer en realidad todo ese ruido, ¿no? todo ese contexto al ámbito en el que ellos estaban, ¿no? Por un lado, obviamente, el teatro de ópera, y esta imagen aquí es el teatro del circo, bien, que es el teatro donde se estrena
Padilla o el asedio de Medina. Esto también tendría una historia interesante que no voy a aburriros con ella. Y veis ahí, este señor ahí, muy probablemente este señor que tenemos ahí es Penny Guillén, que es el compositor, porque aparece en otras caricaturas de la época y podríamos identificarlo, ¿no? Entonces, digamos que traen a este espacio de sociabilidad que es el teatro de ópera las confrontaciones, ¿no? Y la lucha política en realidad, ¿no? De la misma manera que el autor del libreto, que es este señor, que no sé si lo veis porque no sé si estoy yo en medio, que está aquí marcado con el cuadrado rojo, ¿verdad? O medio cuadrado, Gregorio Romero Larrañaga, pertenecía, ¿no? O sea, su actividad literaria hacía que se moviera en otro tipo de espacios de sociabilidad, ¿no? Entonces, esta ópera también hay que entenderla en relación a lo que representan estas imágenes, teniendo en cuenta que ese fenómeno transnacional que os decía hace un momento relacionado con la ópera nacional, con la ópera italiana sobre todo, con la ópera, vamos a dejarlo ahí, es un momento, podríamos decir, revolucionario para quien vivía en Madrid. Es decir, en los años 30 y sobre todo 40, el asistir a las obras de Donizetti, Rossini, Bellini, era estar participando de lo más moderno que podía haber en el momento, ¿no? Bien. Los comuneros tienen un final triste, ¿de acuerdo? Que está representado en esta obra que tenéis, ¿no? Donde de nuevo, ¿no? Los elementos emocionales también se pueden detectar. Tiene un final triste, sobre todo para quienes se identifican con los comuneros en el siglo XIX, que es que la revuelta, ¿verdad?, es completamente derrotada. Hay ciudades que terminan debiendo dinero durante años, bueno, desastre. Pero como podéis ver, ¿no? Este cuadro nos ilustra bien hasta qué punto el tema es un tema recurrente a lo largo del XIX, ¿no? Padilla o el asedio de Medina se sitúa en un momento de la acción, digamos, triunfante, cuando todavía no sabemos cuál es el desenlace. E insisto, ¿no?, en esta idea, veis que es un tema recurrente, es recurrente en el teatro y también en la pintura. Por lo tanto, vamos, cuando Romero Larrañaga y Espini Guillén deciden hacer la ópera, están ahí dialogando, ¿verdad?, con todo un contexto cultural que, como podéis ver, se prolonga a lo largo de todo el siglo XIX y más. Claro, tenemos la partitura, pero además tenemos otro tipo de fuente, ¿no?, que nos permite precisamente entender lo que os decía hace un momento, de qué manera quienes asistieron a la representación interpretaron aquello que estaba ocurriendo, ¿no? Y veréis, ¿no?, estos son fragmentos de prensa, en fin, el énfasis que se pone en cuestiones que son emocionales, ¿de acuerdo? La romanza que le sigue y el coro de mujeres cantando, el público, quien embelesó la dulzura de la música, ¿verdad? Maravilloso contraste enérgico, la idea de la fuerza. Tenéis aquí esta otra descripción, ¿no? La música es marcial y estrepitosa como corresponde a la ciudad, o sea, a la situación, ¿no? El final valiente del coro, el hermoso trozo, interesantísimo, etcétera, ¿no? O sea, se valora precisamente la manera como el compositor, sobre todo, es capaz de transformar en música el drama que está versificado en el libreto, y eso se valora. Y como habéis visto en la cita anterior, e incluso en esta que os voy a poner aquí, esa adecuación se lee en gran medida, digamos, en clave emocional, ¿no? En esa pieza es digno de estudio el andante en el que Fonseca, lleno de amor, no teme entrar en Medina si logra que le amen. En este paso, el señor Tamerlane, ¿no?, se hizo aplaudir por la expresión con la que pronunciaba y cantaba aquella música tierna y llena de esa dulzura mezclada de espíritu guerrero que rodea a un soldado. O sea, son elementos, ¿no?, que nos permiten, bueno, en fin, entender mejor, ¿no?, cuál es la intención, ¿verdad?, que está por detrás de la obra. Yo tenía aquí unos cuantos ejemplos que ya son de la obra, inéditos, o sea que aquí estamos asistiendo a otro acontecimiento histórico. Lo que ocurre es que, claro, lo que vais a oír no son dos orquestas maravillosas como las que hemos oído hace un momento, sino sonido absolutamente sintetizado del ordenador que sale a partir de la transcripción, ¿no? Entonces, tenemos el primer ejemplo que quería poner, que es de la introducción. Tiene una introducción instrumental y después vais a identificar el momento en el que los metales, ¿verdad?, empiezan a exponer el tema de este texto, ¿no? Truena el eco de la guerra, etc., ¿no?
podía ser una situación sin etiquetas ideológicas, digamos. Lo que ocurre es que hay un momento determinado de este mismo coro en el que aparecen estos versos que tenéis aquí a la derecha: de su tumba nos invocan nuestros mártires hermanos, levantad libres las manos con el hierro vengador, que contiene, bueno, una cantidad bastante concentrada, pues, es una especie de concentración de toda la retórica de las canciones patrióticas del liberalismo progresista. Y claro, este libres está dirigiéndose, ¿no? Lo están cantando los miembros del coro masculino, ¿no? que representan a los comuneros, pero obviamente que lo están dirigiendo al público, que además sabe perfectamente que esta contraposición entre libres y tiranos forma parte de esta retórica del liberalismo, y en particular del liberalismo progresista. Y os voy a enseñar ese fragmento porque veréis la manera como la música envuelve crea este ambiente de tumba, casi de cementerio, ¿no? No hace falta decir, ¿verdad?, en qué parte, en qué sección lo que se canta es de su tumba invoca a nuestros mártires hermanos, y en qué momento el coro lo que está cantando es libertad, libres hermanos. Claro, escuchamos esto y decimos, esto me suena medio a banda sonora de película cómica, de película muda, ¿verdad? Para nosotros esto ya son clichés, no son convenciones, son clichés. Claro, de lo que se trata es precisamente de entender, ¿no?, de quitarle todas las, como si estuviésemos restaurando una pintura, ¿no? Quitarle todas estas capas de cansancio, ¿no? La fuerza de escuchar determinadas soluciones cansa, ¿no? O nos cansamos, e intentar entender, ¿no?, con la frescura del 45 qué es lo que se intentó hacer. Traía como segundo ejemplo una parte de la cavatina de tenor. No voy a ponerme a explicar qué es esto, y resulta interesante porque como habíais visto, ¿no?, en esta cita, de lo que habla o lo que se interpreta es que esta cavatina de tenor lo que hace es sintetizar, ¿no?, la valentía del guerrero, ¿no?, y la sensibilidad o la sentimentalidad, las emociones del enamorado, ¿no? Y sobre todo lo que interesa es esta parte que está aquí subrayada, es decir, que nos hizo mirar aquellos satélites del tirano, porque quien canta en la cavatina del tenor es de uno de los malos, ¿no? Malos, en fin, precisamente que no es los malos, es más complejo que eso. Dice, ¿no?, cuando va describiendo, ¿no?, la cavatina con cada una de sus secciones, que nos hizo mirar a aquellos satélites del tirano con compasión por el valor y grandeza que respiraba la música. Es decir, cuando en esta ópera se caracteriza al otro de la otra opción, que en este caso son los imperiales, no se trata de transformarlo en un malo de cine mudo, de nuevo, ¿no?, de melodrama, sino de presentarlo precisamente como un soldado valeroso, ¿no?, que simplemente tiene otra opción. En el segundo acto hay un momento de duelo, ¿no?, entre los dos protagonistas, este tenor y el barítono, se retan, ¿no? Y la protagonista se presenta allí y dice, no podéis pelearos, porque eso es derramar sangre española, y España os necesita a ambos, ¿no? O sea que, como veis, el lenguaje es casi un panfleto, como podéis ver. Pero bueno, volviendo a nuestro punto musical, lo que traigo aquí es, gracias a José Manuel Sánchez, que tuvo la amabilidad de cantar a primera vista sobre la orquestación extraída directamente del Finale, que es el editor que utilizamos, uno de los fragmentos, ¿no?, de esta cavatina. Y con esto ya voy cerrando, veréis, esperemos que funcione. Eso es.
Dichoso el que confía en la mujer que adora y la hace guardadora de su precioso honor. En la mujer que adora y la hace guardadora de su precioso honor. Dichoso el que descansa su sien con sus laureles entre los brazos fieles del ángel de su amor. Entre los brazos fieles del ángel de su amor. Dichoso el... A la ecuación, ¿no?, tenemos que añadir precisamente la performance, es decir, la partitura, todo el trabajo que hacemos en musicología de recuperación y edición. Si después no hay alguien, ¿verdad?, que la defienda en un escenario, pues siempre va a quedar obviamente incompleto, ¿no? Pues esto es lo que tenía para compartir con quienes habéis venido. Muchas gracias. Ahora, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Pablo, una curiosidad es que me ha parecido entenderte que esto que hemos oído es el área del tenor y que has dicho que es el malo. Y eso como contradice la teoría de la época, que el tenor es el bueno, el barítono el malo toda la vida. Y la soprano es la que quieren los dos, ¿no? Y en este caso el tenor es el malo. Exacto. Curioso, o sea que va en contra un poco de la... Claro, pero eso tiene que ver directamente con la distribución de los papeles aquí, ¿no? Es decir, el héroe sin ninguna duda es el barítono aquí, porque hay un momento en el que los personajes de barítono se asocian, ¿no?, a una idea de virilidad, de heroica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que la distribución de los papeles, como estos dos personajes masculinos no pueden presentar una oposición moral bien-mal, sino dos opciones que deseablemente deberían, ¿verdad?, confluir en el entendimiento, la decisión musical es la adecuada, ¿no? O sea, tenemos por un lado el barítono, que es Padilla, claro, ¿no?, como barítono está todavía más marcado, ¿no?, que el tenor, por estas cualidades, ¿no?, como decía, de virilidad, marcialidad, valentía, etcétera, y al tenor, ¿no?, que es Fonseca, que es el responsable, quien manda en los imperiales, o por lo menos en el ejército de los imperiales, en este momento en el que se está asediando Medina, se le caracteriza como alguien también valiente, pero bueno, sentimental. Pero otra de las cosas que ocurre es que la soprano es protagonista absoluta, no tenemos un par de una mezzo, un contralto, ¿no?, con la que... Bueno, esa es una buena cuestión, pues nos llevaría, porque el libreto tiene sus problemillas, ¿no? Claro, estamos hablando, como os decía hace un momento, en este momento, en el 19, es un momento que se ha considerado de experimentación, es decir, bastante tienen con intentar versificar en castellano de la misma manera que se versifican los libretos en italiano. Entonces, bastante esfuerzo hicieron en transformar la situación dramática que se cuenta aquí, que es el asedio, el enfrentamiento, en fin, no nos interesa, ahora, en un texto que el compositor pudiera después poner en música, como digo, mirando y aplicando las convenciones del melodrama italiano. Entonces, ya bastante hicieron, la verdad, al conseguir esto, y hay... bueno, no es un libreto, ¿no?, que permita todas estas
matices, ¿no? Graduaciones psicológicas, ¿no? Que un libreto más trabajado permite, ¿no? Y tú, Eduardo, sabes bien de, de qué hablo, ¿no? Pero bueno, la soprano no es que se quede con, es que la soprano inicialmente está casada con Padilla y esta especie de serenata que él hace en la muralla es a una señora que está casada, o sea que sí, ahí hay un problemilla moral considerable, pero vamos, lo tiene claro, ¿eh? Padilla. Pasados luego tenemos al final de esta primera parte del primer acto un dúo impresionante en el que él le está diciendo, pero bueno, no te das cuenta de que vais a perder, deja ese marido tuyo, ¿no? Y ahí dice, no, por supuesto que no es Padilla el valiente, en fin, esto lo tenemos todo, sí. Pero bueno, sí, esa parte de la experimentación es un episodio muy interesante, bueno, a mí me parece muy interesante. Y se cuentan, vamos, con los dedos, son muy pocas las obras, ¿no? De las que tenemos noticia y menos todavía las que tenemos en partitura. Esta es una rareza. ¿Alguna pregunta más? Hola Teresa, pues no es una pregunta, es más bien un comentario por si queréis comentar, bueno, igual tú, igual Judith también, porque hemos escuchado dos conferencias, una de matemáticas y otra de música, ¿no? Y en las dos habéis hablado de emociones, de belleza en cosas, ¿no? De apreciar la belleza. Yo, que soy analfabeto musical, pues he podido apreciar la belleza o algunos sentimientos en las cosas que tú has comentado, ¿no? Pues, el mayor, el menor, yo qué sé, pues digo, pues sí, lo entiendo, ¿no? Pero cuando oí a Judith hablar de la belleza en que cualquier función continua se puede aproximar por polinomios de Bernstein, pues digo, pues no sé cuántas personas de las que aquí, salvo los que hemos levantado la mano, somos capaces de apreciar la belleza allí. Entonces, bueno, no es que sea una pregunta, pero mi cuestión es, ¿cómo podemos apreciar la belleza en distintas disciplinas? No sé, te digo, pues igual que pasa en la música, puede pasar pues, también unas obras pictóricas, ¿no? Y sin ser un pintor o lo que sea, y digo, este cuadro me llama o me produce unos ciertos sentimientos que igual en otras disciplinas pues no son más difíciles de... Bueno, pues eso, no es una pregunta, es un poco qué opináis. Judith, si quieres, ya sé que es un poco a traición, te pregunto a posteriori, ¿no? Pero bueno, si quieres decir algo también. La respuesta es fácil, ¿no? Es ras longa vita brevis, ¿no? Tenemos que elegir y no vamos a ser capaces de apreciar, ¿no? La belleza o aquello que nosotros, ¿no? Quienes estamos aquí, creo que somos capaces de identificar como belleza. No, fíjate, peor que eso, ¿no? En todas sus variantes, ¿no? Y no vamos a tener tiempo para apreciar, ¿no? Cosas, creaciones que para algunas personas son bellas y para nosotros no, y no vamos a tener tiempo de aprender el motivo por qué, ¿no? Entonces, bien, hay que estar, ¿no? Abrir y en el tiempo que tenemos disponible de vida, que es cortito, intentar entender lo máximo posible y disfrutar lo máximo posible. Diría yo, y disculpad que me esté poniendo ahí tan de libro de autoayuda, pero es tal cual. A lo que voy es a que en la clásica siempre tenemos la sensación de que somos los bichos raros, de que nadie... Claro, os he hecho los ejemplos fáciles, pero luego estate sentado escuchando, o sentada, ¿no? Y bueno, yo creo que hay maneras o podría haber maneras con respecto a lo que yo trabajo, ¿no? De aproximar a las personas, de darles pistas para que no se pierdan en la audición de 20 minutos de un primer movimiento de algo, ¿no? Eso desde luego que se puede hacer, pero requiere mucho tiempo y por lo tanto también entiendo que hay muchas personas que infelizmente o felizmente porque están haciendo otras cosas no tienen tiempo disponible para dedicarse a estudiar tanto, ¿no? Digamos, ¿no? Ahora, no quita que sí, ciertamente, o sea, hay un lado epidérmico aquí, está hecho para eso precisamente, para que en la primera audición quienes estaban en aquel teatro entendieran qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y se emocionaran y llorasen en un momento determinado, ¿no? Está hecho para eso precisamente, sí, sí. Sí, ahora. Que Diego, yo también te voy a contestar. Como dice Teresa, igual no todos tenemos tiempo para todo, pero como decía Bertrand Russell, que le he buscado la cita, Premio Nobel de Literatura, las matemáticas, vistas correctamente, poseen no solo la verdad, sino también una belleza suprema, una belleza fría y austera como la de una escultura. Y la pena
es que efectivamente no todos somos capaces de apreciar esa belleza, ¿no? Tú efectivamente has visto la belleza en los polinomios de Bernstein, ¿no? Que la tienen, pero sí que nos gustaría que todas las personas la supieran apreciar, ¿no? Como la belleza de una fórmula. Ahí tenemos listas de cuáles son las fórmulas más bonitas de las matemáticas, la fórmula de Euler, el problema de Basilea, hay muchas fórmulas y saber apreciar esa belleza pues es muy bonito. Para dejar suspense para mañana, cuando veas la belleza de la caca vas a flipar. Una curiosidad, en el Fricoño hubo una serie de fotografías, precisamente una obra de arte valorada en no sé qué, que eran fotografías de, mierdas en el váter. Con lo cual, igual también el arte. Y en algún momento determinado oí a una experta en arte que hablaba que el siglo XX-XXI mostraba precisamente la belleza de los detritus que nuestra sociedad va haciendo. Entonces, también de eso se hace arte. Bueno, hay un momento en el que las artistas deciden que el concepto belleza no les sirve y lo que hacen es asesinarlo. O sea, eso ocurre en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, pero efectivamente quizá en algunos casos crea otra forma de belleza, ¿no? Sin ninguna duda, sí. También en un momento determinado deciden matar el sentimiento y no obstante, pues hay música, incluso música electrónica de vanguardia de los años 50, que en un momento determinado dices, uy, aquí me está pasando algo, aquí. Sí. Bueno, pero ahí esta es la maravilla, ¿no? Claro, sin duda ninguna. Muy bien. Pues... ¿Cómo no? No, solamente darte toda la razón en que hay belleza en todos los sitios, pero la música yo creo que es una de las cosas que probablemente más nos impacten. Yo no sé si al resto de la gente le ha pasado, pero a mí cuando estás escuchando música que te lleva en la memoria, no solamente a situaciones, sino también incluso a otros sentidos, a olores, entonces es algo muy potente. Sí. Y que la belleza también puede estar en una molécula química. Sí. Hay que saber verla, ¿no? Hay que saber verla o escucharla. Muy bien. Bueno, pues entonces así. Ay, perdón. Pensaba que... Bueno, Adri, muchas gracias, Teresa.